Un saludo muy cordial para todos ustedes, en especial al académico numerario don Rodolfo Segovia Salas, presidente de la Academia Colombiana de Historia, que nos hace el honor de acompañarnos hoy. A los académicos numerarios Álvaro Pachón Muñoz, doña Olimpia Nigrio, que nos acompaña desde Italia, no sé si es de Florencia o de dónde, pero un placer tenerla entre nosotros hoy. La académica numeraria Clarena Sánchez Botero, el académico numerario Hernando Vargas Caicedo, eh, eh, el académico numerario Jaime Santamaría Serrano, José Vicente Mogollón, académico numerario, eh, al académico numerario Osvaldo Escobar Muriel, a nuestro querido amigo eh, eh, Enrique Pinilla Campos, que nos acompaña desde Washington el día de hoy, a los académicos correspondientes, ¿sí? A todos un cariñoso saludo. Y bueno, como verán, pues, lo que tenemos para presentar es muy escueto desde el punto de vista financiero. Realmente, por motivo de la pandemia, verán que el año pasado no pedimos eh, la contribución al Fondo Rotatorio de Publicaciones, eh, por lo cual apenas ingresó una cuota y de resto hubo dos o tres gastos, se movieron cuatro comprobantes. Absolutamente escueto el movimiento financiero. Sin embargo, no fue así el movimiento de producción de ediciones y publicaciones por parte de la academia, porque eh, ya estaba pago la producción del volumen 15 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia. El señor secretario nos permite, podemos ver en la carátula de la pantalla. Es la edición de mayor paginado de las que hemos sacado en toda la vida de la academia, para su 15º año de labores como academia y 20º año de labores como centro de historia de la ingeniería. 550 páginas más o menos, con estupendos artículos, primero para correspondiente y después como numerario de José Vicente Mogollón, sobre su tema de las obras de ingeniería en Cartagena de Indias y las obras del Canal del Dique y las obras y las escorrentías del río Magdalena y los destrozos ecológicos, todo eso con una visión histórica de gran perspectiva y un panorama muy interesante con mucho acopio de datos, de mapas y de estadísticas. Un artículo también de fondo del académico numerario don Álvaro Pachón Muñoz, sobre su libro en coautoría con Ernesto Rojas Morales sobre la Bogotá que seremos, una prospección sobre estudios estadísticos y demográficos de lo que va a pasar con Bogotá, ¿sí? Cosa que parece seguir desconociendo las personas que trabajan en estos temas, en la ingeniería y el urbanismo de infraestructura de nuestra capital y de sus cercanías. Otro artículo de fondo del profesor Malcolm Diz, que hace parte, es un artículo previo a la edición de su libro sobre el presidente Virgilio Barco, que presentó nuestra academia y que nosotros editamos con permiso especial de la Penguin Random Books, gestionado directamente por el profesor Malcolm Diz, nuestro miembro honorario. Eh, También tenemos ahí otros artículos supremamente interesantes eh, para un volumen pues realmente importante con muchos mapas, muchos gráficos, mucho conocimiento, eh, mucha experiencia trasladada a un panorama de contexto muy valioso para el país. El otro, la otra publicación que hicimos fue el cuaderno número 3 de Historia de la Ingeniería en Colombia, la agroindustria procesadora de cereales de Colombia, factores internos y externos inductores de cambio, es la tesis de doctorado del académico numerario don Álvaro Castillo Orillo, que se logró con pues,
con aporte de algunas empresas eh, colaboradoras de de su emprendimiento de consultoría que tiene desde hace años, en época de su señor padre hasta hoy en día. Son 100 años de historia de ese tema eh, de ingeniería para la producción de granos en Colombia. Bueno, eh, tampoco hemos estado quietos los académicos. eh, Tenemos un magnífico libro de don Gustavo Arias de Grave, es sobre Rafael Álvarez Salas, ingeniero de ferrocarriles por excelencia, y sus fotografías. Es un libro que conecta con la presentación de don Armando Ramírez Villegas que vamos a tener en el día de hoy, en cuanto que hay todo ese arte de Gustavo, ¿sí? En su fotografía, en sus recuentos de esos temas iconográficos, con su gran sabiduría además sobre el tema de ferrocarriles y la exploración de ese gran ingeniero, de la vida de ese ingeniero en su contexto, Rafael Álvarez Salas, en el cual exploró, entre otras cosas, archivos de mi abuelo, Rafael Torres Varillo, de su época de gerente de ferrocarril de Antioquia, en el cual se cruzan recomendaciones para que por favor contraten a ese magnífico ingeniero que es don Rafael Álvarez Salas. Eso todo aparece en el libro de Gustavo, que en un momento dado iba a ser el cuaderno número 3 de Historia de la Ingeniería en Colombia, que vino a ser el que acabamos de mostrar de la tesis de doctorado de don Álvaro Castillo Orillo, tesis de doctorado en Historia. Y no se pudo publicar, no pudo publicar en ese momento nuestra academia ese cuaderno porque los financiadores externos que habían ofrecido alguna colaboración para la publicación eh, dentro de un acuerdo, pues no colaboraron hasta que finalmente Gustavo vino a esta publicación, lo hubiéramos publicado como uno de los cuadernos de nuestra academia, pero no se pudo porque en su momento no se logró. Bueno, otros libros importantes, el que mencionó nuestro presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Rodolfo Segovia Salas, el de Olimpia, Vicente Nasi, eh, pues con sus maravillosas obras en Colombia y en Caracas, un inicio de la arquitectura moderna aquí en Colombia, ¿sí? Eh, Esas casas que mencionó de Mazuela Villegas, Rodolfo, y otras como el Playón de la familia Valenzuela, eh, la casa del Pajarón Bermúdez, el socio que decíamos cariñosamente así el Pajarón, era Roberto Bermúdez, que con Bermúdez, Lanceta, Arango, eran grandes arquitectos de esa época. Muchas casas icónicas y contactos también para el tema urbanístico de la época de la avenida de Le Corbusier. Fue un hito en Colombia, en la cultura colombiana. Cuando hablamos de arquitectura hay que pensar también en la cultura, en los valores que se muestran en la arquitectura de la época y todo lo que se lee mirando aquello. Entonces, un gran libro de Olimpia que tenemos para compartir de ustedes, nos envió pues un texto para leer electrónicamente. Entonces, los estaremos enviando después de esta reunión. Olimpia muy cariñosamente nos lo brindó tanto a la Academia de Historia de la Ingeniería como a la Academia Colombiana de Historia. Y bueno, entonces, eh, el tema de hoy de don Armando Ramírez Villegas, el ferrocarril de Caldas, es una obra de titanes, como que tiene parentesco con aquella obra de Rafael Álvarez Salas y sus acciones en los ferrocarriles del occidente del país, eh, con su gran acervo iconográfico de láminas, porque Armando pues es también medio artista, la persona que se va a posesionar hoy es un ingeniero civil de la Universidad Nacional, compañero de nuestro académico de número, don Álvaro Pachón, ¿sí? Residente en Pereira hace muchos años y que desde su entorno habla eh, habla sobre esa obra de Ferrocarril de Caldas eh, que fue tan decisiva para el progreso de aquella obra a comienzos del siglo XX como una especie de continuación de la colonización antioqueña en su mejor época y la época del café. Bueno, antes de darle la palabra a Armando,
Pues no sobra repetir que es compañero de la Universidad Nacional de nuestro académico numerario don Álvaro Pachón Muñoz, que tiene pues un gran conocimiento, un gran acervo de archivo documental de fuentes primarias sobre el ferrocarril de Caldas, ferrocarril que por otro lado pues también eh, han tratado nuestros académicos Gabriel Poveda Ramos y el tristemente fallecido en temprana edad numerario académico don Jorge Ardila Rueda, donde habló, su presentación para numerario era precisamente el ferrocarril de Caldas y sus túneles. Bueno, otros tratadistas de ferrocarriles como el querido académico honorario don Gustavo Arias de Greiff aquí presente, y don Álvaro Pachón Muñoz, académico numerario también, sí, han tratado el tema, sí, Gustavo, con gran iconografía, y pues Álvaro, desde el punto de vista del análisis económico de los, eh, del tema de los rendimientos financieros de dichas obras y su importancia en la economía nacional. Eh, Bueno, Armando Ramírez escribe además desde Pereira, escribe en el sitio, él vive y habla de su entorno, y habla además de un entorno que es familiar, porque él viene de aquellos emprendedores del Camino de Villegas que por lo mismo recibieron en épocas coloniales tardías la concesión Villegas, donde se fundó Sonsón, entre otras. Entonces, estamos hablando de alguien que habla no solamente de su conocimiento intelectual, de su aporte de fotografía, de dibujo, de análisis como ingeniero, sino además también de todas unas raíces que lo ligan profundamente a este terruño. Entonces, esta presentación, pues basada en su libro, estupendo libro, El ferrocarril de Caldas, una obra de Titanes, pues tocó partirla en dos. Hoy nos presentará la primera parte, más adelante disfrutaremos una segunda parte, eh, pues por necesariamente por la cantidad de documentos y de trabajo involucrado en el desarrollo, eh, pues fue necesario hacer esto. Entonces, con esta breve introducción, le doy la palabra a académico a don Armando Ramírez Villegas. Muy buenas tardes para todos. Eh, Espero poderles brindar una buena presentación sobre el tema del libro El ferrocarril de Caldas, una obra de titanes. Si me permiten compartir pantalla, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los académicos virtualmente presentes y al distinguido académico presidente don Santiago Luque. Mis mayores agradecimientos por su amable invitación a presentarles esta tarde el libro El ferrocarril de Caldas, una obra de titanes. El libro, su segunda edición, fue publicada por la Universidad Tecnológica de Pereira e integrado a la colección de maestría en historia. Consta de 263 páginas, de las cuales 92 corresponden a documentos históricos de soporte y contiene 162 figuras, algunas de ellas policromía. En su primera edición fue dedicado a mi padre, ingeniero Ernesto Ramírez Jaramillo, quien dedicara 8 años de su vida profesional al trazado y construcción del ferrocarril de Caldas.
con un protagonismo especial en la construcción de 5 de sus 9 túneles, verdaderas obras de arte, para utilizar el léxico de los ingenieros, tantas veces malentendido por los legos en la materia, que les parece ridículo que a una alcantarilla la llamemos una obra de arte. Se refería así el ingeniero Jorge Ardila Rueda en el trabajo de grado para alcanzar su maestría en Historia en la Universidad Javeriana de Bogotá. Abro comillas. Los túneles del Arango, Chupadero y el Arroyo, construidos bajo contrato celebrado con los ingenieros Humberto Bruno, Rafael Botero y Ernesto Ramírez. Túneles estos construidos con tal habilidad que le permitirían a los rieles de la línea avanzar sin ningún contratiempo a su paso y llegar finalmente en mayo de 1927 a la estación de Villa María. Cierro comillas. Tuvo el libro también el privilegio de ser distinguido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el premio Rafael Álvarez Salas, nombre del ingeniero de ferrocarriles que cumpliera una importante labor en la construcción del ferrocarril del Pacífico, entre las ciudades de Buenaventura a Cali y en su ramal de Buga a Salento. Salento, una población situada en las estribaciones de la Cordillera Central, que hacía parte del proyecto que comunicaría a Buenaventura con Bogotá y que desafortunadamente por la crisis financiera de los años 28 al 30 del siglo pasado fuera suspendido. El libro obedece a una estructura cronológica que se inicia en 1911, durante la gobernación del señor don Ramón Jaramillo, con la expedición de la ordenanza número 24 de la Asamblea del Departamento de Caldas, por medio de la cual se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de un ferrocarril que comunique la ciudad de Manizales con un punto situado sobre la margen del río Cauca, en las cercanías de la ciudad de Cartago. Y se termina su cronología en el mes de septiembre de 1927, con el ingreso de la primera locomotora a la ciudad de Manizales. Pero, a su vez, la construcción se desplaza geográficamente entre la desembocadura del río La Vieja al río Cauca, donde quedaría Puerto Caldas, y continúa su trayecto a través de todas las estaciones del ferrocarril. Llega a la estación La Marina primero, luego la estación Villegas, Belmonte, Pereira, Gutiérrez, Santa Rosa de Cabal, San Francisco, hoy Chinchiná, hasta Villa María, en donde se inicia con una gran pendiente el ingreso a la ciudad de Manizales. El plano que se observa es obtenido del maravilloso libro Colombia Cafetera, de 1927, obra de Diego Monsalve, un libro lleno de planos y figuras de la mayor calidad. El ingeniero Zapata llega en el mes de noviembre de 1911 y hace entrega de 1912. En la parte izquierda se puede ver la primera página de su informe. La Junta contrata entonces el trazado con el ingeniero Jorge Páez González, quien presenta su informe en enero de 1913. Al lado izquierdo aparece la primera página del informe. Estos informes forman parte
de los documentos históricos de soporte que tiene el libro. ...1913... fue un año desastroso para el ferrocarril. Siendo gobernador don Emilio Robledo, la Asamblea Departamental produjo una ordenanza que suspendía la obra indefinidamente. El gobernador tuvo que esperar hasta el año 14, la nueva Asamblea, llenarse de motivos y explicaciones para convencerlos de las bondades y beneficios que significaba la obra del ferrocarril para la región, logrando su reanudación con la ordenanza número 20 de 1914. En septiembre de 1927 llega la primera locomotora a Manizales, lo cual representa el final del objetivo buscado. Así se aprecia el edificio de la estación en construcción y la multitud que se acerca a observar complacida la llegada de la locomotora, que cumplía en esa forma con lo esperado con tanta ilusión. Para entrar en materia, quiero primero que todo situarlos geográficamente en la región en donde se desarrollaron los acontecimientos, tema de Pilgrim, el antiguo departamento de Caldas, al que el poeta pereirano Luis Carlos González bautizara como la mariposa verde, hoy morada u oscura, quizás por la descomposición de 3 departamentos. Está situado en el centro de la zona más desarrollada del país, en medio de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. El departamento de Caldas tenía en ese entonces 3 ciudades muy parejas en sus desarrollos físicos y comerciales: Manizales, Pereira y Armenia. El plano es tomado del artículo El antiguo ferrocarril de Caldas, del distinguido académico Gabriel Poveda Ramos. La hermosa ciudad de Manizales va en el filo de una cuchilla, perteneciente a una estribación de la cordillera central hacia el occidente. Siempre ha tenido dificultad para la comunicación terrestre con el resto del mundo, pero la voluntad y la inteligencia de su gente ha sido capaz de atenuar las dificultades topográficas, y en este caso que nos ocupa era prioritario buscar una comunicación mejor que las mulas. Me refiero a los animales, no a las motorizadas, para poder transportar su mayor riqueza, que era el café, a algún puerto para ser exportado a sus mejores clientes, los países del norte. De allí la idea de construir un ferrocarril que sustituyera las recuas de mulas que tardaban 3 o 4 días para llegar hasta el río Cauca, para ser transbordados a los pequeños barcos que surcaban por el río y llevar el café hasta un puerto fluvial cerca de Cali, y de allí a la vez ser transportado nuevamente en ferrocarril al puerto de Buenaventura, desde donde se embarcaría hacia Norteamérica o Europa.
Les agradecería que me acompañaran con su imaginación, pues porque simplemente no creo que algunos de los asistentes, así sean virtuales, la haya vivido personalmente. Para situarnos en las condiciones de vida y el avance tecnológico de la segunda década del siglo pasado, para que mediten en las condiciones del modus vivendi de ingenieros, cadeneros, enrieladores y demás trabajadores. Épocas sin luz eléctrica, sin ningún medio mecanizado de transporte, sin ninguna herramienta de trabajo que no fuera impulsada por la fuerza humana, sin ningún medio de comunicación oral distinto al alcance de la voz humana, sin ninguna orientación más allá de la brindada por los astros del cielo, sin planos topográficos que les indiquen las alturas y las cañadas. Todo esto en medio de un ambiente insalubre y selvático que amenaza en cada paso la vida humana. Creo que con mencionar estos solos aspectos tendremos suficiente para aprender, para apreciar las dificultades y el esfuerzo de estos valientes señores. Por estas razones y por mucho más, he denominado el libro una obra de titanes. En el año 1916, siendo gobernador de Caldas, el señor José Ignacio Villegas Jaramillo, un puñado de gente, dirigentes y comerciantes del departamento y de las ciudades cercanas, se reúnen en el sitio conocido como Calabaza, en la desembocadura del río La Vieja al río Cauca, para fundar allí la población de Puerto Caldas, en donde se localizaría la primera estación del ferrocarril de Caldas. Una fundación con todas las de la ley, con los planos de las calles, de avenidas, de plazas, con nombres propios, hospital, cárcel, hotel, para completar esa urbe soñada. Así lo relata su acta de fundación, que fuera firmada por las autoridades y asistentes a la ceremonia. En efecto, ese sueño fue convertido en algo de realidad. El pequeño caserío llegó a tener su importancia al constituirse en el sitio de transbordo de transporte férreo al náutico o viceversa, logrando con ello la construcción de bodegas y talleres para el ferrocarril, un hotel para alojar los viajeros, algunos de ellos en viaje de luna de miel en su paseo hacia la ciudad de Cali, de tiendas y mercados para satisfacer sus necesidades primarias. En la foto podemos observar la rampa por donde debían subir arrastradas por mulas o bueyes las pesadas partes de las locomotoras y vagones que llegaban desarmadas en los vapores por el río Cauca procedentes de Buenaventura. La flecha indica la misma rampa en épocas diferentes. En la foto podemos observar el río Cauca, la desembocadura del río La Vieja. El sentido del río La Vieja es en este, hacia la Virginia. En este sitio fue construida la primera estación, con sus bodegas en toda esta zona. Y en algunas partes de ella estaría el hotel. No sabemos exactamente dónde. Esta línea amarilla es la ruta del ferrocarril hacia Cartago, que va por la margen derecha del río La Vieja.
Hasta un grupo de Boy Scouts de algún colegio de Bogotá tuvo la oportunidad de visitarlo el 13 de agosto de 1921, como lo publica la revista Cromos. Al fondo se observa el hotel, en donde probablemente se alojarían ellos o sus acompañantes. El poblado fue creciendo rápidamente, pero la dicha duró poco. En 1924, es decir, a los 8 años de fundada, llegó el ferrocarril Pacífico a Cartago, permitiendo el empalme con el ferrocarril de Caldas y abriendo un camino más expedito a Buenaventura, lo cual constituyó la estocada final no solo al pobre pueblo, sino a la navegación comercial por el río Cauca. El 20 de julio de 1917, el ferrocarril llega a la estación La Marina, situada a 10 kilómetros de su inicio en Puerto Caldas. La obra fue ejecutada por los ingenieros Jorge Escobar y Alfonso Bernard y fue recibida por el ingeniero Alfredo Ortega en representación del gobierno nacional. El ingeniero jefe del ferrocarril de Caldas en ese entonces era Luis A. Sastre, ingeniero muy destacado en toda esta historia. En este punto se inicia en 1921 la construcción del ramal La Marina Cartago, con una longitud de 1.700 metros, que fue construido por el ingeniero Eleuterio Serna y terminado el 17 de abril de 1922. En el pie de foto se hace referencia a los derrumbes de 1926. Se trata de 2 derrumbes de la banca del ferrocarril en la salida de Pereira hacia Manizales, después de cruzar el puente sobre el río Tuno. Derrumbe que causará una tragedia en la ciudad de grandes proporciones. En esta foto, no muy clara, por cierto, la tomada de Google Earth, podemos apreciar el ramal hacia la ciudad de Cartago, la línea roja. Llega al río La Vieja y aquí está el puente para entrar a la ciudad de Cartago. La estación de la Marina quedaba en esta parte. Apreciamos también esta Y, que es la que permite el paso del ferrocarril del Pacífico a conectarse con el ferrocarril de Caldas en el sentido hacia Puerto Caldas. Y esta otra Y que permite la conexión del ferrocarril del Pacífico y el de Caldas para transitar en un sentido o en el otro. Esta es la fábrica de papeles nacionales. En el año de 1918 fue nombrado gobernador de Caldas el general Pompilio Gutiérrez, eminente ejecutivo que hace honor a su título, alcanzado en su participación en las guerras intestinas de nuestro país. Con su ahínco, su inteligencia, con honor, prestó grandes servicios a la obra del ferrocarril, hasta el punto de trasladar temporalmente, por un mes, el despacho de la gobernación a la ciudad de Pereira, para así tener una mayor injerencia en la resolución de algunos problemas de la obra. En 1916 se inició el ascenso desde la estación La Marina hasta la ciudad de Pereira. En la panorámica se puede apreciar la línea roja que marca la banca de la carrilera. Al fondo, la ciudad de Cartago.
El río que se ve abajo, a mano izquierda, es el río de la Vieja. Un poco más adelante, donde termina la línea roja, empieza un trayecto rocoso de gran dificultad para la construcción, con taludes de más de 50 metros de altura. Hay que tener en cuenta que para dichas labores se contaba solamente con las picas, cinceles, balines y carretas de mano en manos de los pesados peones. El túnel de Consota, de 35 metros de longitud, labrado en la roca del acantilado del río del mismo nombre. Tiene el número 1 en el orden de los túneles del ferrocarril de Cali. En la foto se puede apreciar a mano izquierda la época en que se estaba empezando la excavación del túnel. A mano derecha está la foto del túnel tal como está en la actualidad. En la foto se puede apreciar perfectamente el labrado sobre la roca y la bóveda del mismo sin ningún revestimiento, parecido como alguno de los de Dituango. Hoy en día, convertido lamentablemente en la sala de fumadores del poblado de la estación Villegas. El 17 de enero de 1919 se llega al punto en donde se localizaría la estación Villegas, correspondiente a la abscisa del kilómetro 22, y bautizada así en reconocimiento al exgobernador José Ignacio Villegas Jaramillo por sus innumerables servicios a la causa del ferrocarril. En la foto de la izquierda podemos apreciar el estado de la estación del ferrocarril en los años 90. La banca estaba sin pavimentar, estaba simplemente con un afirmado, y en 2016 ya vemos cómo se modernizó tanto la casa de la estación como la vía. La vemos pavimentada con sus andenes. Es una vía que ya forma parte de la red de calles y carreras de la ciudad de Pereira. A principios de 1920 llega el ferrocarril a la estación de Nacederos, en el kilómetro 35. Esta importante estación es el punto de iniciación del ramal hacia la ciudad de Armenia. Es el ramal que va hacia la ciudad de Armenia. En Armenia hace contacto con el ferrocarril del Pacífico. En el ramal del ferrocarril del Pacífico, que pretendía la unión de Buenaventura con Bogotá. Anteriormente conversamos algo sobre ello. Este plano es tomado del libro que les comenté hace unos minutos, Colombia Cafetera 1927, de Monsalvo. Como pueden observar, es de muy buena calidad, de mucho detalle, muy bonito. Marino en lo alto del Mástil de la Santa María, anunciando la tierra a la vista, el gobernador lanza su grito de triunfo al lograr llegar con su ferrocarril a la ciudad de Pereira. En su marconigrama dirigido a la Junta del Ferrocarril, así lo anuncia. Y con razón, Pereira constituía un punto muy importante en la ruta del ferrocarril. Por ser esta ciudad no solamente un poblado
con gran cantidad de habitantes, sino el centro de acopio del café más importante del departamento. Tanto el ferrocarril como para la ciudad, este hecho constituyó un empuje maravilloso para su éxito comercial y una ventana al mundo para exponer la exuberancia de su tierra y la capacidad de sus habitantes. Y a la inversa, también permitió la llegada del conocimiento y la cultura a un pueblo ávido de información y entretenimiento. Así fue. El 8 de julio llega el primer tren a la ciudad de Pereira. Con gritos y aplausos, acompañado de bandas musicales y en medio de los estridentes pero eufóricos pitidos de la locomotora, la ciudad entera se enloquecía de alegría. No podían creer lo que veían. Ese negro mastodonte que los redimiría de la mula y del cargue al hombro, que estaba ya entre nosotros. Seguramente no alcanzaban a imaginar lo que representaría en un futuro cercano. La comunicación con el mundo, la llegada del conocimiento, el desarrollo económico, la apertura de los mercados para sus productos, la multiplicación de sus ingresos, la diversión y el conocimiento de la geografía. En fin, una verdadera revolución en sus vidas. La ciudad entera se preparaba para celebrar como se debía ese hecho tan trascendental. La fecha escogida era el 7 de agosto, día de fiesta patria, día de la batalla libertadora, consonante con el sentido de libertad que aportaba la nueva línea de comunicación. Además, caía domingo, día libre para celebrar como Dios manda. La locomotora número 1, bautizada con el nombre de la Zapata, en honor al ingeniero Felipe Zapata Cuenca, por su labor como primer expedicionario que tuvo la obra. Lucía resplandeciente al ingresar a la plaza de ferias de la ciudad, hoy convertida en el Parque Olaya Herrera. En esta hermosa foto vemos la cantidad de montañeros, literalmente, que salieron a conocer el monstruo negro que rugía y echaba humo por su nariz y que llegaba a turbar la tranquilidad y la paz que se vivía en la aldea. En estas fotos apreciamos la multitud que salió a celebrar la inauguración de la obra. Pero dejemos que sea el corresponsal del diario La Patria quien nos cuente en forma telegrafiada, como se acostumbraba en esa época a enviar las responsabilidades por falta de otro medio, y cuyo estilo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo y hasta utilizarlo. Abro comillas. Continúan festejos, inauguración ferrocarril. Espléndido. Anoche, gran retreta gala señor gobernador, quien declinó la honorable consejo. Gran velada lírico-cinematográfica, beneficio del templo. Bellísimo baile Club Colombia. Derroche, elegancia, cultura. Concurrieron más de 200 personas. Esta mañana, 21 cañonazos, salvas, fusilerías, bandas musicales recorrieron calles por población, entonando himnos patrióticos. Celebróse solemnísima misa campal y te deum. Acto seguido, efectuóse la bendición locomotoras, entrando estas lujosamente adornadas al pabellón nacional, dando cada una 21 cañonazos como saludo a la ciudad y al progreso. Cierro comillas. Las tres nuevas locomotoras engalanadas que habían llegado para hacer más pomposa la celebración.
Esta foto es de la revista Chrome. Los nombres de las locomotoras son La Páez, la de la mano izquierda, en honor al ingeniero Jorge Páez por los primeros estudios de trazado en el ferrocarril. La Gutiérrez Arango, la del centro, en honor a Daniel Gutiérrez Arango, quien firmara el acta de inicio de los trabajos como secretario ad hoc y luego como gobernador en la terminación de ellos. Y la Izaza, como ya lo habíamos mencionado, en honor al ingeniero Luis A. Izaza, por los inmensos servicios que le había prestado al ferrocarril. Una fotografía de la estación de Pereira en los años 50. El día 17 de abril de 1922, parte de Pereira hacia Cartago, el primer tren que llegara a esa ciudad. En él viajaba el señor gobernador Pompilio Gutiérrez y numerosas personalidades de Manizales y Pereira, que se reunirían con el secretario de Hacienda del departamento del Valle, en representación del señor gobernador, una comisión de la Asamblea del Valle, los ingenieros del ferrocarril y numerosas personas más. Se detiene la locomotora en la mitad del puente sobre el río La Vieja para ser bendecida por el señor obispo de Cali y se continúa el recorrido hasta llegar a la estación de Cartago, donde la esperaba el Consejo Municipal. De allí se hizo un desfile hasta la Plaza de Bolívar, en donde el general Pompilio Gutiérrez pronunció un elocuente discurso e hizo entrega del puente al ingeniero Daniel Ortega, representante del gobierno nacional. En estas fotos de la revista Cromos apreciamos en la mano izquierda la multitud que venía en desfile desde la estación del ferrocarril hasta la Plaza de Bolívar de Cartago. En la mano derecha apreciamos el discurso del gobernador haciendo entrega del puente y el ramal hasta la estación de Cartago a la ciudad. Fotos del puente en su estado actual. El puente presta servicio para el paso de motociclistas y peatones, ciclistas y vehículos pequeños que hacen conexión entre Cartago y la parte de Puerto Caldas. El tren cruzando el puente sobre el río Otún a la salida de Pereira hacia Manizales. La locomotora, con sus 5 vagones, enfrenta la primera gran pendiente en el ascenso al alto de la popa, a la salida de Pereira hacia Manizales. En la foto, que es la misma que adorna la portada del libro, se observa el río Otún y el puente Mosquera, de la carretera que conduce hacia la capital del departamento. El autor es el señor Donato García y fue tomada entre los años 27 y 28 del siglo pasado. Se puede apreciar también la huella del derrumbe que se viniera sobre la banca en el año de 1926 de la ciudad de Pereira. El derrumbe tapona el río Otún en esta parte. Unos minutos más tarde, el río rompe en el tapón y viene una gran avalancha por el río Otún, que se lleva las casitas que están en las orillas del río, tanto en esta zona como en esta zona.
En su trayecto hacia Manizales, el ferrocarril llega a Dos Quebradas, en donde se establece la estación Gutiérrez, en homenaje al general. Esta es la estación Gutiérrez, esta es la parte de bodegas y esta es la parte del terminal de pasajeros. Y se alista para iniciar su ascenso hacia Boquerón. Quizás el trayecto de mayor complejidad, debido a la gran cantidad de derrumbes que se presentaron en medio de un crudo invierno. Los solos nombres que le asignaron produce escalofrío. La viuda, el palo, el infierno y el olvido. Lo cierto del caso es que todo este incidente desató la mayor crisis administrativa del ferrocarril. Ante las críticas de los periodistas y de los lectores que trabajaban sin análisis la información, y una desafortunada declaración de la Junta en la cual achacaban la culpa de los desastres a los ingenieros por su falta de experiencia o por malintencionadas decisiones, por una parte, y a una administración deficiente por la otra. Se produjo la renuncia de todo el personal técnico y administrativo, causando una parálisis inmediata de los trabajos. Después de muchas aclaraciones de parte y parte y algunos cambios en las directivas de la empresa, se reanudaron los trabajos para llegar al túnel número 2, llamado Boquerón, en febrero de 1925. Esta es una foto de la banca en la subida a Boquerón. Parece un paraíso. Nada que ver con los tiempos de su construcción algunos años antes. En esta foto tomada de Google Earth, observamos las trayectorias tanto de la banca del ferrocarril en líneas rojas como de la carreteable, la carretera que va de Pereira hacia Santa Rosa y Manizales. La del ferrocarril, aquí está la estación Gutiérrez, que arranca en ascenso, siguiendo toda este serpentín hasta llegar al túnel de Boquerón. Esto azul que hay aquí es el túnel de Boquerón, un túnel de 130 metros de largo, el más largo de todos los 9 túneles. Y esta es la trayectoria de la carretera, del ascenso a Boquerón. Podemos observar aquí el puente helicoidal, construido hace algunos años. Y la carretera llega a Santa Rosa, por este lado. Este es el túnel de Boquerón, distinguido con el número 2. Tiene una leve curvatura y fue construido por los ingenieros Tiberio Ochoa Uribe, Roberto Cardona y Hernando Piedradita. Fue inaugurado en febrero de 1925. Actualmente es utilizado para el paso del poliducto Fresno-Cartago y para una conducción de agua suministrada por Santa Rosa al municipio de Dos Quebradas, a alguna parte del municipio de Dos Quebradas. Estas son otras dos fotos del túnel de Boquerón. Una en su construcción en 1923 y la otra en su estado actual, tomada en el 2016. Bueno, mis amables asistentes a la reunión, les ofrezco disculpas por interrumpir la presentación antes de dar por terminado el tema. Pero es que las limitaciones del tiempo para las presentaciones virtuales, por un lado,
y el deseo de no abusar de su paciencia por otro así lo exige. Creo que tanta información en tan corto lapso de tiempo y transmitida siempre con el mismo sonsonete no es fácil de digerir. Tengo la esperanza de que los honorables académicos me den una segunda oportunidad, no solamente para terminar el relato, sino para tener una segunda oportunidad de brindar una primera buena impresión. Antes de despedirme, quisiera enviar un saludo de condolencia a la familia y amigos del académico Jorge Ardila Rueda, referente en mi exposición, de cuyo lamentable fallecimiento me vengo a enterar hace poco tiempo. Lamento profundamente no haber podido conocerlo personalmente y deseo para la familia y amigos el valor suficiente para enfrentar tan lamentable pérdida. Muchas gracias a la distinguida academia por su invitación y espero poder estar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias. Décimo, mesa redonda sobre el tema expuesto. Está don Rodolfo Segovia Salas, que pide la palabra. Tiene la palabra el académico numerario y presidente de la Sociedad Colombiana, de la Academia Colombiana de Historia, don Rodolfo Segovia Salas. Gracias, doctor Santiago. Yo me quedé expectante porque estaba con la esperanza de que ese tren llegara hasta Manizales. Resulta que vamos a tener que esperar, quizá como se esperó en esa época, un tiempo largo antes de que el ferrocarril pueda pasar de Villa María. Y mi pregunta se refería a eso. Ese tránsito que se hace de digamos, la zona de Villa María a Manizales, ¿cómo se hace? Eso es una pendiente que no es posible manejar en el ferrocarril. Entonces, tengo la duda, porque no conozco la región, sí conozco la región, pero no la historia del ferrocarril, de cómo se hizo eso. Me perdonen que me adelante, pero es curiosidad. Que lo que nos ha presentado es maravilloso y yo felicito al doctor Ramírez porque es de una claridad y además el material gráfico es magnífico. Ha sido una conferencia muy grata. Pero vuelvo con mi pregunta. ¿Cómo llegaron a Manizales? Bueno, muchísimas gracias. Académico Armando Ramírez. Muchas gracias por tu comentario. Indudablemente, pues nos quedamos en la mitad del camino. Pero es que con tanto detalle y tanta explicación, el tiempo virtual corre demasiado rápido. Y lo entendemos. Abusarlo. En el próximo capítulo veremos la llegada a Manizales. Y les tengo algunas ideas o algunas muestras de cómo se hizo para subir el tren a Manizales desde Villa María, con una gran pendiente. Claro, en esa zona, entre Villa María y Manizales, se rompió, digamos, la tradición de las pendientes, porque hasta Villa María el tren trabajaba con una pendiente de un 3% compensada, pero ya para subir de Villa María a Manizales, tuvieron que acudir a pendientes hasta de 4 y 5%. Eso, por supuesto, causó una dificultad para el transporte de carga hacia Manizales. El ferrocarril tenía que partirse en dos, tenía que tener ya dos locomotoras para poder subir la carga hacia Manizales. Esa es una odisea digna de reconocer y de apreciar. Yo quisiera añadir algo al comentario de Armando Ramírez a la pregunta del académico Rodolfo Segovia. O sea, vi una hermosa foto allí en las presentaciones del académico Armando sobre unos bueyes muy robustos cargando piezas de locomotora. Entonces, bueno, está documentado que en el camino de Mariquita a Manizales, recuas de bueyes, no de mulas, sí, cargaban pesadas piezas. Y bueno, los que hemos tenido algo que ver con el campo sabemos de la habilidad que tienen los bueyes que no tienen las mulas para subir
con cargas pesadas, pendientes muy tremendas, por razón de que tienen el casco bifurcado y las mulas no lo tienen así. Entonces se pueden agarrar mejor, merced a ese tipo de casco, en las pendientes, los muelles, y son, y han sido, y ayer en esa zona de que está hablando el académico Armando, nuestro nuevo eh, correspondiente, pues indudablemente, y su foto la muestra, su linda foto, ¿eh? Que los muelles tuvieron que tener un gran aporte. Bueno, el académico numerario Álvaro Pachón, quien es uno de los mayores expertos en análisis de la rentabilidad del transporte en el país y es autor de un libro importantísimo con, con María Teresa Ramírez sobre el tema. Quiere intervenir, bienvenida a una intervención del académico Álvaro Pachón. Ante todo, una felicitación por Armando Ramírez por el estupendo trabajo. Es increíble el detalle que nos ha mostrado y la manera tan interesante de hacer esta presentación. No como hacemos algunos de simplemente hacer unas diapositivas en PowerPoint y después irlas leyendo. Es que fue algo impresionante y yo creo que nos ha dado un ejemplo importante. Yo, de los temas que he venido pensando últimamente, uno que se me hace bien importante es las particularidades de dos departamentos colombianos que tienen una característica importante y es que tienen puertos tanto sobre el río Magdalena como sobre el río Cauca. Estos son Caldas, el antiguo y el actual, que siguen teniendo esto, y Antioquia. Y digamos, este carácter interesante hace que tengan como una visión un poco más amplia de los transportes. Entonces, Manizales hizo su conexión férrea, pero simultáneamente trabajó con los cables aéreos. Y entonces tenía, digamos, por estos rieles o por esta manera de transportarse, comunicación con los dos ríos más importantes, el Cauca y el Magdalena, y podía entonces salir para el norte por el río Magdalena y llegar a la costa atlántica, y por el otro lado tenía salida hacia Cali, Buenaventura y el Océano Pacífico. Entonces tenían como una visión de mirar para los dos océanos y buscar siempre la conexión. Así el ferrocarril de Antioquia primero se conectó con Puerto de Río y después con Bolombolo para ir a Pintada, para poder tener esa conexión, y en el caso del ferrocarril de Antioquia, hacer un paso de la cordillera central, cruce de cordillera central, desde Puerto Berrío hasta Bolombolo, y entonces le dieron una perspectiva mucho más amplia. Y el ferrocarril es como una parte de la visión hacia la conexión hacia el Cauca y por ahí derecho hacia el Pacífico. El cable aéreo tuvo también unas perspectivas importantes para eso, y el cable aéreo para la carga, nunca se usó para transportar pasajeros, daba una comunicación importante comparado con los bueyes o las mulas que hacían un recorrido en 3 jornadas desde Manizales hasta un puerto en el río Magdalena. Entonces ahí se me hace muy importante tener presente esa característica de Manizales, y como lo nombra el libro de Monsalve, hay unas tarifas y unos valores de cuánto costaba el café por las dos alternativas, la del ferrocarril de Caldas y la otra por el cable aéreo. Y cuando eran un poco diferentes y más favorables, y salir por el Pacífico en ocasiones se hacía cuando hubiera algún problema para salir por Mariquita y de ahí conectarse con la costa atlántica.
Entonces es algo bien, bien importante la visión que tenía Manizales y la importancia que tuvieron en su momento esas tres ciudades del departamento de Caldas y que se comunicaron tanto con el ferrocarril de Caldas como con el Nacederos Armenia y Armenia Zarzal tenían comunicación importante las ciudades y Armenia era el paso que se pensó siempre para cruzar la cordillera occidental. Entonces creo que este es una visión interesante que hay que destacar en el papel que desempeñó Manizales y el departamento de Caldas esto, dando una visión mucho más bien importante de mirar su manera como se desarrolló la industria del café y la otra industria, y fue muy importante estos desarrollos del ferrocarril de Caldas para poder conectar que hoy se conectan con las llamadas autopistas del café. Bueno, gracias, académico Álvaro Pachón, por su interesantísima comentario. Yo pues debo saludar a nuestro académico fundador que finalmente se pudo hacer presente por un problema con el enlace al comienzo de la sesión, don Diego Tobón Echeverry, y quisiera pues escuchar algunas palabras del académico fundador Diego Tobón. Diego. ¿Qué añadiría? Pues que fue un error levantar los rieles, que persistimos en el error de mantener una trocha angosta con unas inversiones muy altas en lugar de poner ese capital, o como dicen hoy en día los más jóvenes, ese equity de la nación o de la ANI para hacer un nuevo trazado con un ferrocarril moderno. Y de historia, con la visión que acaba de mencionar el doctor Álvaro Pachón sobre la importancia del río Magdalena y del Cauca para Antioquia y Caldas, dos anotaciones. Lázaro Tobón Tobón, profesor de Hacienda Pública, de los primeros que hubo en el país y fundador de la Cámara de Comercio de Medellín, en 1918 escribió dos cositas como presidente de la Cámara y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. La primera, pidiéndole al presidente Suárez que estableciera lo que después se llamó pues el control de cambios, advirtiéndole que se estaban fugando las divisas por Barranquilla y que ese era un riesgo para el fisco nacional muy importante, que el oro había que cuidarlo. La segunda, cuando arranca el ferrocarril de Antioquia y no estaba todavía el de Caldas, dio un concepto de por qué valía más el café pergamino limpio de Medellín que el de Caldas, el viejo Caldas y de otros orígenes, por la limpieza que implicaba ya trasladar los sacos de 60 kilos de café hasta Puerto Berrío por el ferrocarril de Antioquia, en lugar del café sucio que se embarcaba en Girardot y en Honda. La tercera anotación es que hay que hacerle memoria y reconocimiento al presidente Pedronel Ospina, que quiso usar parte de los recursos de la indemnización de Panamá, cuando ya era un hecho cumplido en su gobierno. Desafortunadamente el país que analizó
la importancia del ferrocarril de Panamá y de la obra del canal. Los llevó a pensar que ese era un problema menor y un problema partidista y de Uribe y de otros desde Panamá advirtiendo que no dejáramos perder a Panamá. Pero el general Pedronel Ospina inició un ferrocarril hacia Caucasia y también comenzó los estudios y trabajos del ferrocarril hacia Urabá, mucho antes que don Gonzalo Mejía se embarcara en la odisea de hacer la carretera al mar. Esto para redondear lo que Rodolfo Segovia y Álvaro Pachón han dicho. Hay siempre un interés en hacer un buen ferrocarril y creo que ahora con el problema ambiental, la necesidad de utilizar energías alternativas, pensar sobre el ferrocarril de Caldas, el ferrocarril de Antioquia, el del Magdalena, y mirar si se justifica rehabilitar lo que hoy tenemos, que yo llevé una vez a unos alemanes a Buenaventura a mirar el puerto y lo que se estaba construyendo a fines de los 90 de vías a Buenaventura, y dijeron, ¿y a dónde viene el nuevo ferrocarril? Y entonces subí con ellos a mostrarles el ferrocarril que se estaba reconstruyendo desde entonces. Yo, por Dios, eso sirve para un paseo de museo, esa trochita. Pero ¿cómo es que el país se embarca en rehabilitar ese antiguo y mal ferrocarril? Hoy sigue siendo vigente esa llamada de atención. En el año 2012 vinieron unos ingenieros y unos dueños de astillero y de empresas productoras de acero de la Federación de Rusia y fueron a Urabá y fueron a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y recorrimos el río Magdalena. Ni porque hubieran escuchado a los alemanes del año 96, 98. Los rusos dijeron lo mismo y añadieron, ¿cómo es que en Urabá, para el nuevo puerto que se haga en Turbo y en Necoclí, no están pensando en hacer un ferrocarril para mover las cargas y llegar eventualmente hasta el Valle de Aburrá y a conectar con el centro del país? Creo que el doctor Segovia ha llamado la atención y también el ingeniero Pachón sobre que el país nunca le pone el criterio y el sentido de la oportunidad, de la urgencia y de la importancia al transporte férreo. Y desde luego hoy con los criterios de logística y multimodales es urgente que después de mirar esta odisea de llegar a Villamanizales, como unas locomotoras que trajeron Pegaso para tratar de subir desde Girardot hasta Bogotá en época más reciente, debe llevarnos a reflexionar en si gastamos una millonada, billones de pesos en rehabilitar la trochita que tenemos, o invitamos a que el país diseñe y se embarque en hacer una verdadera red férrea para comunicar no solamente el Atlántico, el Pacífico, Urabá, sino la Orinoquía colombiana con el altiplano cundiboyacense y desde aquí, desde este altiplano, con el Pacífico y con Urabá y el resto del litoral atlántico. Muchas gracias y me alegra que haya habido tan buena asistencia hoy a esta magnífica reunión.
Me dijo el académico presidente don Santiago, me ha insistido que por qué no hago una reseña de la creación de la Corporación Autónoma del Valle y de Empresas Públicas de Medellín. Pienso que frente a la crisis que hay hoy con el señor alcalde de Medellín, don Daniel Quintero Calle, es oportuno reflexionar cómo, con el apoyo del expresidente Ospina en la Asamblea Nacional Constituyente, se sacó un artículo que facultó la creación de los establecimientos públicos de orden municipal y regional, gestionado por Diego Tobón Arbeláez, y con fundamento en eso se estableció el estatuto que fundó a Empresas Públicas de Medellín con todos los servicios bajo una sola organización, establecimiento público autónomo del municipio de Medellín, al que le quitaron la autonomía en una mala interpretación de las leyes expedidas sobre servicios públicos después de la Constitución del 91. Y esa pérdida de autonomía nos tiene hoy en ese debate. Y a la CBC, pues, también sirvió de fundamento esa autorización de la Asamblea Nacional Constituyente para crear la CBC con Eder Córdoba y no me acuerdo qué otra persona, pero sí, voy a tratar de presentar una pequeña ponencia sobre ese tema fundamental para el desarrollo de dos instituciones que fueron muy importantes a mitad del siglo XX para el desarrollo tanto del Valle del Cauca, incluido el Cauca, y para Medellín y Antioquia y el país como Empresas Públicas de Medellín. Así que, don Santiago, voy a empezar a trabajar ese temita y en una oportunidad trataré de hacer una presentación sobre eso, que concluyó en el plebiscito del año 57, de diciembre del 57, en donde la nueva constitución que sale de ese mal llamado plebiscito ratifica lo que Fabio Echeverri llamaría articulito, que permitió la autonomía de los establecimientos públicos autónomos, CBC y Empresas Públicas de Medellín. Muchas gracias. Gracias, académico fundador don Diego Tobón Echeverri, por sus interesantes palabras y por su promesa que esperamos ver cumplida pronto, de su trabajo sobre las empresas públicas de Medellín, Atlante y Atláteres. Ojalá usted produzca algo, aunque sea breve, usted lo puede ampliar, pero algo para publicar y para leer aquí en sesión ordinaria. Muchas gracias. Y quisiera oír una intervención de nuestro académico honorario que hoy nos da el gran gusto de acompañarnos, don Gustavo Arias de Greg. Hace casi 10 años, creo yo, llegó a mis manos una colección de fotografías muy curiosas, tomadas entre 1902 y 1909. 180 fotografías, que una vez investigadas, pues resultó que son ni más ni menos que fotografías tomadas por el propio Rafael Álvarez Salas. Decidí entonces investigar algo sobre ese ingeniero. Y resulta que Álvarez Salas lo tenemos olvidado, murió hace 100 años, lo tenemos olvidado, porque en materia de ferrocarriles, la época en que él vivió, él directamente dirigió como director de obra y como director del ferrocarril la construcción de más de 300 kilómetros de ferrocarril, cosa que no hizo, por ejemplo, el señor Francisco Javier Cisneros, el ingeniero cubano,
tantos elogios recibe por su labor en Colombia. Realmente Álvarez Salas dirigió en Antioquia, en Ferrocarril de Girardot, Ferrocarril del Tolima, Ferrocarril del Pacífico, de Caldas, y él dirigió más kilómetros de obra y construyó más kilómetros de obra que todos los anteriores. Y a unos costos que fueron a la final, pues también más económicos, sobre todo más económico que los de los ingenieros extranjeros que venían a contratar en Colombia. El hecho de que Álvarez Salas estuviera en el olvido me hizo pues, pensar que lo mejor que podía hacer era escribir un libro con la información que se tiene, que es suficiente, de una biografía, y el libro en el que se incluyera la mayor parte de las fotografías que tomó Álvarez Salas. Estas las tomó entre 1902 y 1909, y son realmente muy interesantes porque no solo que retratan las obras del ferrocarril y las labores de construcción del ferrocarril, sino la gente que trabaja en el ferrocarril, algo de su vida, pues, de su vida familiar en Girardot, en Apulo. Entonces, de los indígenas que visitó en sus correrías, porque él fue además árbitro y negociador de las fronteras con Venezuela. Tuvo un arbitraje en ese sentido. Entonces él trabajó mucho también en fronteras, no solo ferrocarriles, trabajó también en las fronteras, y de allí salen fotografías muy interesantes que he publicado en el libro. Un saludo para todos. Sí, es muy interesante el libro que hemos estado discutiendo con Gustavo un par de veces, que he tenido la suerte de ir a saludarlo en su casa. Rafael Álvarez Salas es el abuelo de un compañero nuestro de la Universidad de los Andes, Hernando Álvarez. Estuve hablando con él precisamente hace un par de días sobre el libro de Gustavo Arias, y él me informó que precisamente había estado en comunicación con Gustavo para darle algunas informaciones de su abuelo. Y una de las cosas que me comentó es que precisamente, como dijo Gustavo, hace 100 años Rafael Álvarez Salas murió en Nueva York, y murió precisamente víctima de lo que se llamó en esa época el problema de la peste o de la gripa española, ¿no? Que es lo que estamos en este momento, 100 años después, con el coronavirus. En esa época probablemente no tenían las mismas prevenciones y obviamente tampoco las vacunas que tenemos hoy en día, pero casualmente murió hace 20 años. La lectura del libro es emocionante por lo que dice Gustavo, de exaltar el trabajo de este ingeniero, que si bien es cierto, pues los historiadores y varias personas lo conocen, la mayoría de la gente, inclusive en asociaciones de ingenieros como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sí lo conocemos, pero sí vale la pena exaltarlo para que el resto de la comunidad lo conozca. Tanto lo conocemos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que existe el premio en su nombre, Rafael Álvarez Salas, que le fue otorgado con el mayor éxito a nuestro conferencista de hoy, Armando Ramírez Villegas, que nos lo comentó. Entonces yo creo que es muy interesante. Preparamos para un futuro con Gustavo esto, y será un gran placer colaborar con esto. Muchísimas gracias, Santiago, Gustavo. Supremamente interesante y valiosa, y felicitaciones más encarecidas, y creo que represento a la unanimidad al académico, nuestro nuevo académico correspondiente, don Armando Ramírez Villegas, por su estupenda intervención, que esperamos dar por concluida una sesión próxima que ya programaremos con él. Y
pues es un gran día para la academia recibir a alguien de las calidades suyas, y felicitaciones por su libro que hoy nos presentó. El Ferrocarril de Caldas, una obra de titanes, riquísima obra, con un gran contexto, que verdaderamente enriquece nuestro acervo bibliográfico y que tenemos para la posteridad. Pues los esperamos en nuestra próxima sesión del mes de marzo. Tenemos pues una variedad muy importante de presentaciones alternativas que estamos escogiendo, y prontamente les avisaremos, de repente, máximo unos 10 días, quién intervendrá. Muchas gracias para todos, una feliz tarde y magnífico comienzo de año. Ojalá salgamos pronto del COVID y estemos todos sanos para continuar nuestra labor académica. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Se cierra la sesión.